¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos con respecto a los antecedentes históricos y la definición de la planificación educativa. Desde que empezó, más que todo desde los orígenes de la planificación, el ser humano ha reflexionado con respecto a cómo mejorar la realidad en la cual vivimos, dando pasos o formas en las cuales ordenamos, tenemos algún orden o alguna organización en la cual pues corresponde a las necesidades sociales y educativas que pues se requieren como seres humanos. En el siglo pasado, en el siglo XX, la planificación educativa emerge o surge como un proceso metodológico y sistemático que de cierta manera es como que una diferencia entre una organización y una ordenación, en la que sigue reglas claras que aplican a métodos estructurados. Desde aquel entonces, pues nosotros como seres humanos hemos tenido la necesidad de poder llegar a planificar más que todo una buena educación, en la cual pues se enfoca directamente en el estudiante. Durante el siglo XX, en Europa Oriental, para dirigir un desarrollo económico y social era más que todo enfocarse directamente en los sistemas socialistas, ¿verdad? Cuando nosotros, pues, bueno, en aquel entonces, cuando la educación o la planificación educativa comenzaba, era necesario enfocarnos más en el socialismo, ya que pues era lo que se vivía en aquel entonces. Eh, Pasándonos para el lado de América Latina, más que todo en el lado americano, se dice que se optó especialmente allá por los años 50, o se adoptó el modelo más que todo de los años 50, gracias a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que incentivó su uso como una herramienta para optimizar nuevos recursos y abordar los desafíos económicos y sociales. En esta oportunidad vamos a poder hablar con respecto a una línea de tiempo en la cual pues la planificación educativa evolucionó desde los años 50 hasta los años 80 acá en América, dando inicio en los años 50 que la planificación educativa comienza a estructurarse como una respuesta a la ineficiencia de los sistemas educativos y a la necesidad de cambios sociales. Hablemos de los años 50. En los años 50, pues mucha gente no tenía el recurso, se podría decir, de ir para poder ir a una educación, ¿verdad? Para poder ir a una escuela, para poder ir a aprender lo que se necesitaba en este tiempo, ¿verdad? Mientras que pues habían sistemas educativos y aparte que pues eh, estos sistemas educativos en ciertas ocasiones podrían llegar a ser solo para las personas de pudientes de recursos, ¿verdad? Por ejemplo, las familias más poderosas, las familias que tenían dinero, mientras que las personas o las familias de escasos recursos, pues era un poco difícil, ¿verdad? Poder acudir a las escuelas. Y pues en este periodo marca que la creación de servicios eh, educativos fueron un poco más ampliadas para poder empezar a que todos pudiéramos tener una educación buena y gratuita. Durante los años 60 surge un nuevo enfoque económico, ya que pues las autoridades ciertos grupos se enfocaban más directamente en la educación, viéndolo como una inversión clave para nuestro desarrollo o para el desarrollo, ¿verdad? Que tenemos hoy en día. Durante este tiempo, pues en los años 60, la educación o la planificación se basaba más en generar más dinero, ¿verdad? Por ejemplo, se daban clases a personas, como comentábamos anteriormente, se daban clases a las personas bueno, que tenían más recursos para poder realizar los estudios. Aparte de que cuando
se realizaban los estudios, se empezaba a tomar en cuenta que pues, muchas personas se educaban en casa, ¿verdad? Se podría decir que empezaban a hacer escuelas o estrategias más que todo para poder ir aprendiendo con respecto a lo que se conocían de otros lugares. Pasándonos a los años 70, aumenta más lo que es una planificación y aumenta más lo que es el valor de la educación. Durante los años 70, pues, hubieron muchos aspectos sociales en la cual, pues, entra lo que es la alfabetización en los proyectos educativos, las cuales promovían programas más que todo enfocados a las personas que no habían tenido la oportunidad de estudiar en aquel entonces y se daban pues programas regionales, programas y estudios comparativos para identificar cuáles podrían ser las estrategias efectivas que se podrían utilizar para poder empezar a hacer una buena clase, para hacer una planificación directa con las personas que pues empezaban a tener conocimiento de lo que era una clase. Durante los años 80, pues hubo una crisis más que todo económica a nivel mundial, en la cual pues afectaba la naturaleza de la planificación, dando lugar a proyectos más pragmáticos influenciados por investigaciones previas. Durante los años 60, 70, pues se hicieron lo que son ciertas investigaciones en las cuales pues gracias a esas investigaciones se pudo estabilizar, podríamos decirlo así, durante la crisis económica global. Porque cuando empezó la crisis económica global, las escuelas pues empezaban a venirse un poco abajo, pero con el transcurso de los años o del tiempo que pues se estuvo estudiando en los años 70 y 60 y 70, se pudo hacer una investigación más a fondo en la cual pues cómo se podría hacer una planificación más eh, favorable para las personas que no tenían la oportunidad de poder seguir estudiando. Existen ciertos enfoques principales en una planificación educativa en los cuales pues la planificación educativa se desarrolla por varios que responden a diferentes necesidades y perspectivas de tanto como el educando como el educador. Tenemos lo que es el enfoque administrativo, el enfoque económico, sociológico, pedagógico, interdisciplinario, la demanda social y la inversión en educación. También tenemos lo que es el recurso humano y la comparación internacional. El enfoque administrativo se basa más en un énfasis en la organización eficiente de los recursos y servicios educativos. Como su nombre lo indica, este enfoque se encarga de administrar más que todo los servicios y recursos educativos para poder tener un proceso más efectivo y más ágil. Durante este enfoque administrativo, lo que se busca es resolver problemas derivados de la fragmentación administrativa. Puede que en ciertos casos la administración de cierto servicio estudiantil se fragmente o se hagan grupos, en lo cual pues lo que no queremos es que sean unos grupos dispersos o que sea un grupo de que no se lleven, se podría decir coloquialmente. Además de esto promueve lo que es la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución de las políticas educativas. Cuando hablamos de la eficiencia en la toma de decisiones, de eso se trata el enfoque administrativo. Tomar decisiones que sean benéficas y que no perjudiquen a nadie mediante el proceso de dicha acción. Además de que se orienta hacia la modernización de las estructuras administrativas y la implementación de sistemas de gestión más funcionales. Cuando hablamos de la modernización de estructuras administrativas, no nos estamos refiriendo a que vamos a hacer un edificio más grande o que vamos a hacer un campo más extenso, sino que cuando hablamos de la modernización de las estructuras administrativas, hablamos de cómo podemos llegar a trabajar en armonía todos. Cuando hablamos todos en armonía, nos referimos a que sea un ambiente agradable, un ambiente
que sea muy bueno para todos. Hablemos del enfoque económico. La educación es vista como una inversión estratégica para el desarrollo económico de una nación. Lo que mucha gente dice, cuando uno invierte en la educación, invierte en uno mismo. O sea que uno pues puede, ¿cómo decirlo? Invierte en un futuro, ¿verdad? Porque nosotros estamos estudiando para poder llegar a conocer más, una, para conocer más, y dos, para poder ser alguien que apoya al desarrollo económico de cierto lugar. Se considera que el sistema educativo como un medio para aumentar la productividad laboral y el crecimiento económico. Lo que les decía anteriormente, cada quien o nosotros como estudiantes queremos aumentar nuestro conocimiento para poder ser productivos en un ambiente laboral y también para poder tener un crecimiento económico. No solo nosotros, sino que también que este crecimiento económico pues sea más que todo enfocado a, a la sociedad, ¿verdad? Más que todo a la sociedad. Utiliza análisis del costo-beneficio para priorizar inversiones en educación, asegurando que los recursos se utilicen de manera óptima. Recuerdo que hace años, bueno, tal vez allá por el 2012, si no estoy mal, yo todavía estaba estudiando la primaria y recuerdo que estaba lo que es un programa llamado Escuelas Abiertas, si no estoy mal, sí, Escuelas Abiertas, en la cual pues yo considero que fue un programa muy bueno, ya que se enfocaba en invertir en la educación, para que, bueno, en ese entonces yo me recuerdo que nosotros íbamos a las clases los viernes de 2 de la tarde para las 4 para las 6 por ahí. No, perdón, de las 8 de la mañana para las 4 de la tarde, porque recuerdo que nos daban almuerzo. Bueno, en fin, de que estas escuelas abiertas pues tenían lo que son varios programas muy bonitos para los jóvenes, señoritas, incluso personas mayores en las cuales pues nosotros llegábamos y nos enseñaban manualidades, música, corte y confección, locución, computación, entre otros, en las cuales pues yo considero que fue una muy buena inversión por parte del gobierno de aquel entonces, más que todo asegurando que ya que se utilizaban de una manera muy óptima, porque eso, aparte de que pues, le daban una capacitación, podríamos decir, a muchos jóvenes de ese entonces, y que también pues les daban un plato de comida, ¿verdad? Un plato de comida en el cual pues era directamente del gobierno, el cual pues lo enviaba y que hacía que los jóvenes pues no hicieran algo productivo, ¿verdad? Además de que enfatiza la educación técnica y profesional como herramienta para preparar los labores en sectores clave. Cuando hablamos de una educación técnica y profesional, pues hablamos que durante el transcurso de nuestro estudio, nosotros como estudiantes, valga la redundancia, podemos decir que tenemos herramientas para poder prepararnos. ¿Y qué herramientas son las que nosotros tenemos? Tenemos libros, tenemos documentos, tenemos el internet, el cual pues nos ha servido de mucha utilidad estos últimos años, ya que pues nosotros como personas bueno, no como personas, sino que como estudiantes y como docentes, hemos descubierto cosas que pues no habíamos visto con anterioridad. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, recuerdo que empezamos con las clases virtuales, cosa que pues mucha gente o muchos docentes no conocían. Entonces nos ayuda un poco a que las herramientas que nosotros utilizábamos con anterioridad también las podemos aplicar en esta nueva etapa y que también nos apoya para prepararnos laboralmente. Desde un enfoque sociológico, la planificación educativa busca superar barreras sociales que perpetúan el subdesarrollo y las desigualdades.
lo que se veía en años pasados, ¿verdad? En la década de los 60, 70, 80, en los cuales pues muchas personas, bueno, que en esos tiempos todavía se vive. Por ejemplo, que una persona solo por tener un título, ¿verdad? Se crea un poco más que otra persona que pues está en camino o que quiera superarse por sí mismo, ¿verdad? Dice que propone que la educación es un medio para el cambio social y la movilidad ascendente. Pues obviamente, ¿verdad? No somos más que nadie ni menos que nadie, pero con la educación es un cambio social, el cual dice, ¿verdad? Pues crecemos de forma académica, crecemos de una forma académica y pues como dicen, ¿verdad? Vamos para adelante de una forma ascendente. Además de que aborda temas como la desigualdad de género, la inclusión de minorías y la erradicación del analfabetismo. Cuando hablamos de desigualdad de géneros, pues también como se veía anteriormente, ¿verdad? Años 90, años 60, 70, 80, que fueron unos de los años en los cuales pues las mujeres no tenían voz ni voto en aquel entonces, ¿verdad? Pero con el transcurso de los años, pues las mujeres también han llegado a ser muy buenas, bueno, no muy, bueno, sí serían muy buenas, académicamente, ¿verdad? Porque pues hemos tenido doctoras, arqueólogas, sociólogas, psicólogas, muchas licenciadas, abogadas, juezas, ¿verdad? En ciertos países pues hay presidentas en los cuales pues nos ha apoyado mucho, más que todo para dejar atrás lo que es la desigualdad de género. En tiempos pasados decían que una mujer no tenía derecho a estudiar porque un hombre tenía que llevárselas, ¿verdad? Y él las tenía que mantener. Pero, ¿qué pasaba cuando la mujer pues quedaba viuda o se separaban? Entonces ellas tenían que valerse por sí mismas, tenían que ver qué era lo que hacían. Y eh, pues ahora, gracias a Dios, ya pues las mujeres pueden estudiar, pueden llegar a tener un título, lo cual es bueno porque no solo el hombre tiene derecho, sino que también ustedes como mujeres tienen mucho potencial, el cual pueden explotarlo y el cual pues puede llegar a ser muy benéfico, no solo para ustedes como mujeres, sino que también para nosotros como hombres, ¿verdad? La inclusión de minorías, pues dice que la inclusión de minorías es atraer o llevar a las personas de escasos recursos que no tienen conocimiento de lo que es una educación a las escuelas para que puedan incluirse dentro de la educación y dentro de un enfoque, dentro de la sociedad. Y pues la erradicación del analfabetismo, que es lo que se busca desde hace mucho tiempo, que muchas personas lastimosamente pues que no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela cuando eran pequeños o que pues el recurso económico pues no lo permitía. Lo que se busca en este enfoque sociológico es poder llevar a la persona a que pueda pues empezar con la educación, ¿verdad? Más que todo, la erradicación del analfabetismo, yo considero que es algo muy bueno porque, pues, por ejemplo, en Guatemala existe un porcentaje muy alto de analfabetismo, el cual, pues, muchas personas se aprovechan de eso, ¿verdad? Entonces, sería un muy bonito tema, el cual, pues, se podría fomentar, ¿verdad? Más que todo la erradicación del analfabetismo. Y dice que el enfoque sociológico relaciona la planificación educativa con políticas públicas y orientadas a la cohesión social. Pasemos al enfoque pedagógico, el cual dice que consiste en centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo pueden ser optimizados mediante la planificación. Cuando muchas personas dicen, ¿verdad? Es que él es maestro, no hacen nada. No sé, pero a veces llego a pensar que, bueno, entonces, ¿por qué usted no es maestro? ¿Verdad? Un maestro pues tiene a su cargo entre 30 a 40 alumnos. Aparte de eso tiene que hacer clases,
tiene que hacer planificaciones, tiene que hacer, bueno, más que todo, calificar tareas, ¿verdad? Apoyar a los estudiantes. Y digo yo, está bien que digan que no hacemos nada, mientras que la realidad es otra. Como docentes o futuros docentes, el enfoque pedagógico nos dice que tenemos que definir, que define, perdón, que es enseñar y cómo evaluar el aprendizaje. Esto pues lo vimos en una ocasión, el cual pues nosotros como docentes tenemos que saber qué enseñar. Porque, ¿qué tal si hablamos de cosas que no tienen nada que ver con un cierto curso, ¿verdad? ¿Cómo enseñarlo? Tenemos que saber cómo llegar hacia los estudiantes. Tenemos que saber cómo es que ellos aprenden mejor. Porque no todos somos iguales. Muchas personas aprendemos viendo, con diapositivas, con exposiciones. Otras personas aprenden con la lectura. Entonces, tenemos que saber, o también existen personas que aprenden con la práctica, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo llegar o cómo enseñarle al estudiante para que él comprenda lo que nosotros queremos que él aprenda. No sé si suena un poco redundante, pero, o sea, nosotros queremos que el estudiante aprenda, ¿verdad? Pero también tenemos que ver cómo le vamos a enseñar a ese estudiante para que él aprenda. Y después de todo, pues podemos ver cómo evaluamos el aprendizaje del estudiante, ya sea, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, existen las exposiciones, que puede ser un método de evaluación para ver qué tanto ha aprendido el estudiante y cómo lo expresaría en ciertos campos. Existe lo que es el examen escrito, que pues la mayoría de docentes lo utiliza, porque es un examen en el cual no solo se ve cuánto ha aprendido el estudiante, sino que también podemos ver qué tan buena retención de memoria tiene el estudiante, ¿verdad? Y también están los tipos de evaluaciones, ¿verdad? En la cual pues el estudiante se desarrolla, o podemos decir que una tarea también puede ser un tipo de evaluación en la cual pues el estudiante nos demuestra qué tanto aprendió durante la clase, ¿verdad? Incorpora innovaciones pedagógicas y tecnológicas educativas. El enfoque pedagógico dice que podemos incorporar innovaciones pedagógicas, pues podemos utilizar lo que es una clase constructivista en la cual pues el estudiante y el docente, pues anteriormente el docente era el que hablaba, ¿verdad? El docente hablaba, daba su clase y el estudiante solo anotaba. Ahora no, con esta clase constructivista el estudiante es quien aprende de sus compañeros o aprende de sí mismo, con una lectura, con una exposición, algún tema que se les encargue, ¿verdad? Más que todo lo que se hace en estas investigaciones que se podrían dejar también o en estas exposiciones es formar grupos y es ahí donde aplica lo que es el enfoque social, ¿verdad? Que el estudiante pues viene y ya no solo se enfoca en tengo que hacerlo, sino que se enfoca en tenemos que hacerlo y se enfoca más en cómo trabajan o conoce más de cómo trabajan sus demás compañeros y pues crea un ambiente sociable. Y además las tecnologías educativas, lo que mencionaba anteriormente, en el proceso de, bueno, cuando empezó la pandemia, se empezaron a conocer ciertos programas en los cuales pues existen lo que es para hacer diapositivas, para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, eh, entre otros, en los cuales pues al docente le ha apoyado, tanto al docente le ha apoyado mucho como al estudiante para facilitarle un poco más el proceso de generar o de hacer sus tareas. Por ejemplo, para una diapositiva podemos usar Geniali, podemos usar Prezi y antes se usaba lo que es el PowerPoint. Está bien usar el PowerPoint, pero también tenemos otras opciones más actualizadas que tienen un poco o que tienen más herramientas las cuales nos pueden facilitar de una mejor manera el hacer una tarea. También dice que promueve la formación continua de docentes y la adaptación de los currículos a las necesidades del estudiante y la sociedad. Yo siempre he dicho esto, nunca dejamos de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender cada día. Como docente, me he dado cuenta de que
cuando el estudiante dice, pero ¿por qué no hacemos esto de una manera distinta? Entonces ahí vemos que el docente, perdón, que el estudiante está captando, pero él tiene una idea de cómo hacerlo de una manera distinta. Dice que nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a los currículos, perdón, y a las necesidades del estudiante y la sociedad. En tiempos anteriores recuerdo que se utilizaba la máquina de escribir. Estaba el curso de mecanografía, ¿verdad? El cual pues, nos enseñaba a poder teclear en una máquina de escribir para poder llegar a ser algún día una secretaria o secretario ejecutivo, ¿verdad? O secretario bilingüe. Bueno, ahora bueno, pues en ciertos lugares todavía recuerdo que se da la clase de mecanografía, pero con el transcurso de los años, ahora se da la clase de computación, ¿verdad? Que fue cuando nosotros como docentes, o los docentes, se adaptaron a las necesidades de los estudiantes, pues que los estudiantes ya no, bueno, o sea, sí es bueno que aprendan a usar una máquina de escribir, pero también la tecnología ha ido avanzando. Entonces ahí es donde se adaptan a las necesidades del estudiante y de la sociedad. El enfoque interdisciplinario es un enfoque amplio que combina la disciplina y las áreas del conocimiento para desarrollos de planes educativos integrales. Este enfoque interdisciplinario pues está orientado a la elaboración de planes nacionales que consideren factores económicos, sociales, políticos y culturales. Además de esto que propone soluciones holísticas que trascienden los límites de un solo campo de estudio. Busca una visión macro para atender las necesidades educativas a nivel nacional o regional. Cuando hablamos de un enfoque macro o una visión macro, nos referimos a algo grande, ¿verdad? Algo grande para entender las necesidades educativas a nivel nacional o regional. Acá en Santa Cruz del Quiché existe lo que es la dirección departamental, en la cual pues obviamente, bueno, más que todo, en todos los departamentos o cabeceras departamentales está lo que es la dirección departamental, ¿verdad? O más que todo, bien, el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de una visión macro, pues entonces ahí es donde entra la dirección departamental, que está basada directamente en una región o en un departamento, podríamos decirlo así, ¿verdad? Que vienen de diversos municipios a hacer trámites, a hacer sus papelerías correspondientes para poder llegar o para poder estar al tanto o al día en sus planificaciones. Además de que propone lo que son soluciones holísticas que trascienden a los límites de un campo de estudio, ¿verdad? Cuando hablamos de un enfoque de demanda social, la planificación educativa desde este enfoque dice que es directamente a las necesidades de una sociedad, evalúa las expectativas y demandas de la población en términos de acceso, calidad y pertinencia de la educación. Más que todo, cuando se evalúan las expectativas y demandas de una población, vemos o se ve que tan bien está esta escuela, que también está en la escuela si tiene acceso a agua potable, energía eléctrica, si están en buenas condiciones los salones, ¿verdad? Cosa que pues en estos tiempos bueno, en el transcurso de estos años se ha descuidado un poco, pues he tenido la oportunidad de ver escuelas que están sinceramente un poco pues abandonadas, ¿verdad? Pero pues esperemos que este enfoque en este tiempo pues sea un poco más prioritario, ¿verdad? Para poder empezar nuevamente con la calidad que se tenía con anterioridad. Incluye consultas comunitarias y encuestas para identificar las prioridades educativas. ¿Qué es lo que necesita el estudiante aprender? Bueno, pues muchos dicen, ¿verdad? Que es muy bueno que aprendan lo que es historia, ¿verdad? Historia, finanzas. Pero digo yo, ¿qué es lo que en realidad necesita un estudiante? ¿Qué es lo que tiene que aprender un estudiante? Todo lo que está dentro de una planificación o un CNV, pues está bien. Y está bien,
porque pues es lo que quiere o es lo que necesita un estudiante o es lo que necesita la sociedad para poder llegar a ser, bueno, espero no tomen mal esto, pero útil en la sociedad. Además de que busca cerrar brechas entre la oferta educativa y las necesidades reales de la comunidad. La escuela o la educación, mucha gente la puede vender, se puede decir así, ¿verdad? Ah, es que si paga más. Bueno, en ciertos lugares, en ciertos colegios, eso es lo que hacen, ¿verdad? Ah, mire, profe, fíjese que mi hijo se va a quedar, o mire, fíjese que su hijo se va a quedar y todo. Hombre, tenga esto. Obviamente yo no he visto, ¿verdad? Pero imagínense que pase, o que pasa, ¿verdad? Que es una oferta, bueno, no se puede decir una oferta educativa, sino que yo considero que eh, salen graduados, ¿verdad? Pero sin saber qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces lo que se busca es que esta necesidad sea, perdón, que la demanda busca cerrar las brechas entre eso, ¿verdad? Y que las necesidades reales sean, pues, o que personas que quieran aprender de verdad estén enfocadas directamente en una comunidad. Cuando hablamos de un enfoque de inversión en educación, también conocido como análisis de tasa de retorno o análisis costo-beneficio. Este enfoque pues analiza los beneficios económicos futuros de la inversión educativa frente a los costos iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se analiza cuánto se ha gastado, se podría decir, ¿verdad? En la educación, cuánto se ha gastado en libros. Recuerdo que antes daban unos libros que decían Gobierno de Guatemala y que pues, nos servían a nosotros los estudiantes. Pues esas son inversiones benéficas, ¿verdad? Que son inversiones a futuro, le podríamos decir, ¿verdad? Porque también nosotros como estudiantes pues las usamos y eso nos ayudó a crecer más, a crecer académicamente. Prioriza el financiamiento de programas que generan mayores beneficios a largo plazo y conecta directamente la planificación educativa con las estrategias de desarrollo económico social. El enfoque de recursos humanos se centra en la relación entre la educación y las necesidades del mercado laboral. ¿Qué queremos decir con esto? Hay muchos maestros, muchos doctores, muchos abogados, muchos agrónomos, entre otros, ingenieros, arquitectos, en los cuales pues la necesidad del mercado laboral lo dice o lo pide, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, es que no sé qué estudiar. Es que, mira, fíjate que no sé si seguir esto, si seguir pedagogía o seguir agronomía. Entonces, mucha gente se basa en la necesidad de lo que hay o qué necesidades hay en su entorno. Por ejemplo, una persona que, bueno, pongamos este ejemplo, una persona que vive en un campo, ¿verdad? Tiene espacio, tiene terrenos, tiene donde sembrar y es abogado. Bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si esta persona dice, bueno, yo tengo lugares para sembrar, tengo terreno, tengo un buen espacio? Bueno, me voy a meter a estudiar agronomía, ¿verdad? Me voy a meter a estudiar agronomía y voy a aprovechar todo esto que tengo. No es un recurso humano, pero sí él se está volviendo un recurso para los demás. ¿Por qué? Puede poner una su huerta, ¿verdad? Puede expandir el terreno o puede hacer unos invernaderos. Uno, y puede volverse un recurso humano porque le va a dar empleo a muchas personas más. Dice que promueve la capacitación técnica y profesional en áreas estratégicas para el desarrollo. Es lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que una persona que tiene un campo extenso, que tiene, o por ejemplo, que tenga mucho terreno y diga, voy a ser maestro. O sea, está bien, ¿verdad? Está bien que sea maestro. Pero, ¿qué tal si estudia ingeniería civil o arquitectura? Aprovechar ese terreno, hacer casas, lotificarlo, ¿verdad? Se vuelve también un recurso humano. ¿Por qué? Les da trabajo a
a los albañiles, hace que las personas pues tengan viviendas, ¿verdad? También podríamos decir que si es ingeniero civil puede hacerle calles, carreteras, puentes, o dependiendo del lugar, ¿verdad? Si es arquitecto, pues miren, yo les diseño las casas, no tengan pena, ¿verdad? O las casas van a estar así diseñadas, ¿verdad? Es como puede aprovechar el área en el cual estudió para el desarrollo, ¿verdad? Y fomentar la adaptabilidad del sistema educativo para responder a cambios en el mercado laboral. Recuerdo que hace como unos 6 7 años, o si no es que más, sí, tal vez unos 10 años aproximadamente, lo que más tenía demanda era ser maestro, ¿verdad? Recuerdo aquí, por ejemplo, en Santa Cruz de Quiché está el Instituto Juan de León, el cual pues sacaba maestros que era por cantidades enormes, ¿verdad? Le comentaba hace poco a un amigo que cuando yo estudiaba tuve hasta 4 practicantes en la escuela donde yo estaba, porque eran tantos los docentes o los maestros que sacaba el Instituto Juan de León, que pues a veces no se daba abasto en un solo lugar, sino que tenían que meter, como les comento, hasta 4 estudiantes practicantes en cada aula, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó cuando la carrera pues se vino abajo? Porque dijeron, es que ya hay mucho maestro. Es que fíjese que no hay trabajo de maestro. Eso fue, bueno, ahora lo que el recurso humano quiere es fomentar la adaptabilidad del sistema educativo para responder a cambios en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se vino abajo, o no es que se haya venido abajo, sino que se quitó esa carrera porque era tanto maestro que ya no existían plazas, ya no existieron, ya no siguieron con ese programa. Entonces empezaron a surgir las demás carreras. Que miren, que aquí está derecho, aquí está agronomía, un bachillerato, perito contador, administración de empresas, perito agrónomo, perito en mecánica y no me recuerdo qué otro, perito en electricidad. En fin, de que estas se vieron ya después de que pues muchos querían ser maestros. Es que mira, tienes que ser maestro. O también dicen, ¿verdad? Que era la carrera que más se buscaba porque es una carrera en la cual pues no se necesitaba tanto recurso, ¿verdad? Por ejemplo, en mecánica, tiene que conseguir herramientas, tiene que conseguir que, que todo lo que necesite, ¿verdad? Electricidad igual. Entonces, era una carrera que pues llegaba a ser muy bonita porque no necesitaba tanto recurso y era un poco más accesible a las demás. Y por último tenemos lo que es el enfoque de comparación internacional. Este enfoque se utiliza más que todo para hacer análisis y estudios comparativos para identificar mejores prácticas y adaptar experiencias exitosas en otros países, ¿verdad? Muchos dicen, es que se fue para los Estados Unidos, pero eso no es aplicar o los estudios, ¿verdad? Porque decimos, bueno, se fue, pero se fue de una manera ilegal. Entonces, dice que el enfoque de comparación internacional proporciona una perspectiva global sobre los desafíos educativos. Permite adoptar modelos educativos efectivos en contextos locales. Que miren que en China las escuelas son muy buenas porque el niño aprende. No sé, el niño no anota nada, dicen. Bueno, he escuchado yo, ¿verdad? Que dicen, es que el niño no anota nada porque él aprende en lo que el maestro le explica. Que los niños japoneses son muy inteligentes porque ellos aplican eh, otro tipo de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, el niño japonés dicen que toma siestas estando en la escuela, aprende de una manera más cognitiva, tal vez se podría decir, ¿verdad? Promueve la cooperación internacional de la educación, facilitando el intercambio de conocimientos y recursos. Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, tal vez allá por el 2012 aproximadamente,
vinieron unos coreanos a la escuela donde yo estudiaba y vinieron a regalar unas computadoras, las cuales aún siguen ahí, ¿verdad? Es un intercambio de recursos, sí, porque también recuerdo que se les entregó, no un recurso, sino que un reconocimiento, un regalito, más que todo que se llevaron un recuerdo de acá, de Guatemala, ¿verdad? Y también se intercambiaron ciertos conocimientos en los cuales, pues, recuerdo que el embajador vino directamente y habló con el director de la escuela que iban a regalar unas computadoras. También he visto programas de GIZ, ¿verdad? De GIZ que son muy, que apoyan a muchas escuelas. Entonces, esta es la comparación internacional, o el enfoque de comparación internacional que apoya a la educación directamente. Entonces, esos enfoques muestran cómo la planificación educativa aborda de manera integral los múltiples factores que inciden en la calidad y accesibilidad de la educación. Los enfoques no solo están porque sí, sino que tienen un porqué. Es lo que les comentaba anteriormente, que la pedagogía se lleva de la mano con el social, con lo sociológico o con lo social, se podría decir, ¿verdad? Y que la educación pues tiene muchas demandas que son cambiantes dentro de la sociedad y dentro del entorno global. Espero que les haya gustado el video. Para mí fue un gusto poder platicar con ustedes un rato y darles mi punto de vista sobre lo que es los antecedentes históricos y algunos enfoques dentro de la planificación.